hacemos un poquito más dinámico. Aprovechando que tienen también imágenes como materia, vamos a mostrar algunas cosas que por ahí todavía no las ven, pero seguramente las van a ver, que son cuadros que tienen una pérdida de densidad ósea. En general, cuando son niños, uno estudia esas pérdidas de densidad ósea con radiografías, y cuando se trata de adultos, las estudiamos con densitometría. ¿Sí? Si yo les muestro esta plaquita, ustedes no saben nada de radiología, ¿qué cosa les puede llamar la atención? Yo les marco algo, fíjense, eso es densidad ósea, ¿sí? Pero ¿qué les puede llamar la atención? Puede ser que la zona de los senos maxilares esté como con mucha densidad. Sí, bien. ¿Y qué otra cosa más? Muy bien. Y que en la parte de la columna cervical hay como aire. Bueno, acá esta es una imagen en la foto de la derecha. Ah, la foto de la derecha. Bueno, estos son los cuerpos vertebrales, ¿sí? Estos son las apófisis espinosas. Y acá se puede ver la tráquea como radiolúcida que contiene aire, ¿sí? Esto les impresiona un aumento de la densidad ósea, pero fíjense la calota. ¿Qué opinan de la calota? Miren que tenemos cabeza dura, ¿eh? Es un bebé. ¿Aumentada de tamaño? Capaz que con algo aumentada de tamaño con respecto al cuerpito, pero fíjense que no ven... No hace nada. ¿Se ven las fontanelas? Sí, pero fíjense que no ven hueso. No ven la línea de hueso que ven acá, por eso esto, que está un poquito más denso, no lo ven. ¿Sí? No ven una cascarita de hueso acá. Y esa sensación de aire que me dicen ustedes se aumenta porque esto está poco osificado. Miremos otras. Fíjense acá. Estas son las costillitas. ¿Ven eso que tiene ahí que aparece como más gordito? ¿Lo ven? Esa es la unión condrocostal, ¿sí? Que está ensanchada. Y se ve también, si ustedes miran, pero con mucha atención, por ahí van a ver algún engrosamiento que corresponde a una pequeña fractura. Y acá fíjense esto. Uno va a ver un hueso que está desviado. Una deformidad ósea. Exactamente. Es asimétrico, porque fíjense que del otro lado también pasa lo mismo. ¿Esto qué es? Alguno que haya tenido una fractura y haya visto la placa, ¿cómo se llama eso? ¿Callo óseo? Exactamente, ¿sí? Y estas son fracturas que han sucedido en la vida intrauterina y se han soldado. Esta es una fractura más reciente y tiene todavía el callo óseo. Cuando se sueldan, generan estas deformidades. Son deformidades caóticas, digamos, ¿sí? Porque depende cómo se está soldando. Fíjense que es un bebé que le pasó esto estando en la panza de la madre. Estas son fotos de una recién nacida, es una nena. Y fíjense acá cómo se ve todavía un trazo fracturario y acá ese callo óseo hipertrófico. ¿Sí? Cuando hay una fractura se forma un callo óseo y después esto se va a remodelar por los procesos que vamos a charlar ahora y se supone que tiene que volver el hueso a su morfología normal, cuando es normal. Entonces, cuando uno dice hueso y dice me falta el hueso, ¿en qué piensan? Rápidamente, así, conocimiento popular. Tengo un problema del hueso que se fractura o que es más blandito o que se ve menos denso. ¿En qué piensa uno rápidamente? Falta de calcio. Exactamente. Es lo primero que uno le viene a la mente. Falta de calcio. ¿Y qué otra cosa más relacionada con el calcio, que es re común? Colágeno. Ese es menos común. La gente no piensa en colágeno. Dice calcio y vitaminas. ¿Sí? Pero en realidad, cuando pasan estas cosas, como no sé quién dijo colágeno, está muy bien. Uno como médico tiene que pensar a ver todo lo que constituye el hueso. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿dónde predomina este problema? En huesos largos, claramente. Si bien es cierto, hay una falta
de osificación en todo el cuerpito, esto es en huesos largos. Entonces uno tiene que decir, bueno, si esto es a predominio de hueso, el hueso se forma a partir de un molde de Cartílago. cartílago. Entonces puede haber un problema en el cartílago, puede haber un problema en el hueso. Puede ser un problema de alguno de los componentes, como decíamos el calcio, la vitamina D. Puede ser un problema de las células que forman la matriz. Podría ser un problema del condrocito, podría ser un problema de la matriz cartilaginosa. La matriz cartilaginosa, como toda matriz de tejido conectivo, ¿qué tiene? Colágeno. Fibras. El Proteínas. colágeno son las fibras. Bueno, la matriz tiene, siempre acuérdense de esto, esta es una pregunta que uno la hace y los mata con esta pregunta, siendo muy fácil. ¿Cómo está formada la matriz extracelular? Por sustancia fundamental y por fibras. Esa es la respuesta, ¿sí? ¿Cómo está formada la sustancia fundamental? A ver, ¿quién se anima? Por agua y proteoglucanos, electrolitos. glucosaminoglucanos Y glucoproteínas. Exactamente. multiadhesivas. Muy bien, entonces, glicosaminoglicanos, que son los GAGs, heparansulfato, queratansulfato, dermatansulfato, proteoglicanos, que es cuando estos GAGs se agrupan en torno, en un eje proteico, como si fuese una hojita de lecho. Las hojitas son los GAGs y el eje es el eje de la proteína. Y a su vez, como dijo alguien también, esto hace que se retenga agua, ¿sí? Por eso la matriz, esa sustancia fundamental tiene mucho contenido de agua. ¿Bien? Y el hialuronano, acuérdense que es el que enhebra todos los proteoglicanos. Y esto a su vez está relacionado con las fibras, que pueden ser fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Hay, digamos, predominio de distintos tipos de fibras de acuerdo a los tejidos de los cuales estemos hablando. Entonces, ¿qué podría estar pasando acá? Decimos, entonces puede ser un problema de las células que forman este tejido, ¿sí? Condrocitos, osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, de la matriz extracelular, ¿sí? Puede ser un problema de paransulfato, queratansulfato, dermatansulfato, de la proteína que forma el eje, de las multiproteínas adhesivas. Podría ser un problema del tejido óseo, ¿sí? Del depósito, perdón, de calcio en el hueso a través de algún problema con el calcio, con la vitamina D o con la paratormona, que son los reguladores, ¿sí? Todo eso es lo que tenemos que ir pensando. Acá miren, acá también se ve la fractura, y entonces avanzamos, ¿sí? Y siempre acordarse esto, que tejido cartilaginoso y tejido óseo son tejidos conectivos especializados. Entonces cuando uno le pregunta cómo es la matriz, tienen que hablar de lo mismo de siempre, de la matriz extracelular con sustancia fundamental y con fibras. Y de cada uno diremos cuáles son las fibras. En este caso particular que hablamos de un bebé, vamos a recordar que el cartílago hialino forma el molde de todo lo que va a ser el esqueleto fetal, fundamentalmente huesos largos. Esto es lo que acabamos de hablar hace un minuto, y decimos, es congénito, viene del nacimiento, capaz que sea un problema del molde cartilaginoso. Si el molde cartilaginoso está adecuado, la osificación que se haga sobre ese molde va a ser defectuosa. Y acá, como decía uno de los compañeros, repasamos la estructura del colágeno. Es una proteína, se sintetiza como una cadena simple y tiene unas características que tiene una estructura de una hélice que tiene 3 aminoácidos por vuelta. Esperen que me olvidé de apagar esto. Una hélice que tiene 3 aminoácidos por vuelta y tiene la característica de que hay tripletes de unos aminoácidos especiales que son la glicina y la hidroxiprolina, que le van a permitir hacer unos puentes que van a mantener esta estructura de triple hélice, 3 cadenas alfa. La forma, ¿cuál es el colágeno más común, más frecuente? El tipo 1. El tipo 1. El tipo 1. El colágeno tipo 1 tiene 2 cadenas alfa 1 y 2 cadenas alfa 2, por eso le llamamos colágeno A1,2.
colágeno A1, A2, ¿sí? Porque tiene dos de cadena alfa 1 y una de cadena alfa 2. ¿Y estas cadenas dónde se van a sintetizar? ¿Cómo será la síntesis de estas cadenas ¿Fibroblasto? de proteína? Bien, las células que la liberan en general en el tejido conectivo general es el fibroblasto. Si es un tejido óseo, ¿quién será? El osteoblasto. Osteoclasto. El osteoblasto. Osteoblasto. Bien, o sea que va la célula, ven porque es un tejido conectivo especial, ¿sí? No va a ser el fibroblasto, sino que va a ser el osteoblasto el que sintetice la matriz y el que sintetice las fibras, en el caso del tejido óseo. Y en el caso del tejido cartilaginoso, El condrocito. Condroblasto. exacto, condroblasto, condrocito, ¿bien? Pero esto va a estar codificado ¿dónde? En el ADN, que es lo que muestra este esquema. Este esquema parece complejo, pero ustedes lo pueden explicar. Fíjense, esto que dice 1 acá, estamos hablando del núcleo, ¿bien? ¿Y esto qué sería? ARN La cadena. Si tiene exones e intrones, es Gen. un Gen. gen. El transcrito primario. Este sería el pre-ARN mensajero, es el transcripto primario. Y acá hay una modificación que dice post-transcripcional, pero en realidad acuérdense que la modificación es cotranscripcional, ¿sí? Mientras va emergiendo el transcripto primario, va siendo modificado, se le va colocando la cabecita de 5-metilguanosina y la cola de poli-A. Entonces acá ustedes pueden repasar todo lo que es, desde la estructura de un gen, que tiene un promotor, tiene exones y tiene intrones. Acá se hace la transcripción, acuérdense que este pasaje a la transcripción tiene un complejo enzimático y a medida que se va copiando hay otro complejo que ¿se acuerdan cómo se llama el que hace el corte y empalme? El splicing. El spliceosoma. Exactamente. Entonces acá ustedes pueden, fíjense todo lo que ustedes pueden hablar con la síntesis de colágeno, acordándose cómo es la síntesis de proteína. Mientras se va haciendo la transcripción y va emergiendo la molécula del ARN transcripto primario, se va uniendo al spliceosoma y entonces se va haciendo el corte de los intrones y el empalme de los exones. Entonces pueden hablar del sitio dador, del sitio aceptor. Todo esto entonces está sucediendo en el núcleo. Después va a salir por el complejo de poro y va a ir ¿hacia dónde? Al retículo rugoso. Antes del retículo rugoso, ¿a dónde va? A un ribosoma. Plasma. A Un ribosoma que lo lleva al retículo enzimático. a ir entonces, ¿a qué parte del ribosoma? A la subunidad menor. Unidad menor. Menor, Primero se une a la subunidad menor, después a la mayor, y después se para la síntesis hasta que llega al retículo endoplasmático rugoso. y entonces ahí queda anclado en un receptor especial que se llama riboforina, se abre un canal y a medida que se va haciendo la síntesis va yendo hacia la luz, ¿sí? Acá tiene una peptidasa señal, que es lo que está marcado como azul, un péptido señal, perdón, y acá va a actuar una peptidasa que lo va a liberar. Bien, fíjense que esta es la cadena simple, ahí están marcaditos, les quiere marcar esos aminoácidos especiales que marcábamos antes. ¿Por qué? Porque a ese nivel también van a actuar esas enzimas que conocemos como chaperonas, haciendo que las tres cadenas se ensamblen en esta estructura que se llama procolágeno. Entonces, que es la estructura que va a tener tiene la estructura de alfa hélice, pero tiene un extremo amino y un extremo carboxilo que están que no están en la hélice, digamos, ¿sí? Entonces esta es la molécula de procolágeno. Entonces, esto sucede en la luz del sistema de endomembrana, que es equivalente a la región extracelular de la célula, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos el otro día? El compartimento luminal como el compartimento extracelular. De acá va a pasar, ustedes cuentan cómo pasa el aparato de Golgi,
cisterna cis, red cis, cisterna media, red trans, cisterna trans, y de ahí van a salir estas vesículas, que van a ser vesículas cubiertas ¿se acuerdan? Si no se acuerdan lo buscan. Estas son vesículas que están cubiertas. Acá falta en este esquema el citoesqueleto. Acá va a haber muy bien. Acá va a haber señales que van a hacer que se peguen en la membrana plasmática, en esta región donde hay como una invaginación de la célula que se llama bahía, y a ese nivel, en esta bahía, se van a abrir esas vesículas por un proceso de exocitosis. Esto es continuo, por eso es una exocitosis ¿de qué tipo? Constitutiva. Exactamente. Ahora, si hay un daño celular, se va a incrementar esto, o si está en un proceso de remodelamiento óseo, se incrementa, y entonces hablamos de una secreción que va a ser facultativa o regular. Fíjense, se libera la molécula y acá se produce el corte del extremo amino y el extremo carboxilo, y queda la triple hélice que se va a ensamblar con otras triple hélices en maneras alternas, como si fuesen ladrillos. Por eso cuando uno ve la molécula de colágeno, la fibrilla, pareciera que tiene estriaciones, porque hay zonas donde están superpuestas todas y hay zonas con menor superposición. Acá se hacen esos enlaces cruzados covalentes entre la hidroxiprolina y la hidroxilglicina y se forma la fibra. Muchas fibras de colágeno van a formar esta gran fibra de colágeno, como si fuese un haz de fibras de colágeno. Ese haz puede ser más o menos grueso, que es lo que vemos en los diferentes tejidos cuando vemos las tinciones. Bueno, todo este proceso ustedes lo tienen que poder contar, y es un ejemplo de la síntesis de proteínas. O sea, ustedes analizando la síntesis del colágeno pueden analizar todo lo que es la síntesis de proteínas. Entonces, la síntesis de este colágeno tiene fenómenos intracelulares que llegan hasta la exocitosis y tiene fenómenos extracelulares que se producen a partir de la exocitosis de las moléculas de procolágeno en esa zona de bahía donde se va a producir la escisión de las cabezas y el ensamble de las moléculas de colágeno para formar las fibrillas. Y allí se incorporan otros colágenos como el tipo 5 y otras proteínas. Bueno, acá hay un esquema de cómo es el corte. Este es otro esquema donde estamos mostrando también el mismo resumen, un poco más rudimentario es el esquema. Y bueno, el colágeno 1 es fibrilar, es el más común, como dijeron ustedes. Yo les estoy mostrando una alteración ósea que es muy evidente, pero si esta alteración es lo suficientemente grave, ¿qué otros tejidos podría tener afectado aparte del hueso? ¿Qué opinan? Si está en cartílagos, ligamentos, tendones, córnea, órganos internos. Las articulaciones. Articulaciones, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Muscular. O sea, no solamente se fractura, sino que al estar afectadas las articulaciones y estar afectado el cartílago de crecimiento, está afectado el crecimiento. El músculo. La movilidad, bien. ¿Qué más? Cuando dice órganos internos, ¿en qué piensa? ¿Dónde vimos tejido conectivo ahora como ejemplos de esta semana? El epitelio. Ajá. ¿Epitelio de qué vieron, por ejemplo? El respiratorio vimos Del sistema digestivo. la epiglotis, eso. Bien. Pero a ver, la epiglotis tiene justo un tejido con unas fibras especiales. Pero fíjense, ¿podrá afectar en algo el aparato digestivo? Sí. La motilidad. La motilidad es más por el tema de neuronas que hay ahí, que las vamos a ver después. Pero ¿El tema de absorción por las vellosidades? no, pero en las vellosidades no hay colágeno. ¿Dónde estaba el colágeno? En la cápsula, en lo que recubre, digamos, a los órganos. En lo que recubre, pero ¿a dónde más lo veía? En relación al epitelio. A mí me gustó cuando dijeron epitelio, porque ¿dónde se ubica el colágeno en relación al epitelio? En la lámina basal. En la lámina basal, muy bien. Y también en lo que
función del colágeno en relación al epitelio, ¿se acuerdan? Soporte, ¿no? El epitelio se podría desanclar. Soporte, bien. Muy bien lo del soporte. El epitelio mantener está la anclado a mucosidad la pared. Exactamente. ¿Qué es lo que va a tener? Que se va a desprender el epitelio, que puede haber hemorragias, inclusive hemorragias muy graves que pueden llevar a la muerte, ¿sí? Todo va a depender de cuál es el grado de compromiso que tenga esa molécula de colágeno. Puede ser un compromiso muy leve, que no altere mucho la formación, o puede ser un compromiso que es muy grave, que haga que esto sea incompatible con la vida. Bueno, el ejemplo que mencionábamos con las plaquitas es un caso de osteogénesis imperfecta que se produce por mutaciones en genes de colágeno del tipo 1 o colágeno de tipo 2, esto de las hélices alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Tiene fracturas con traumatismo mínimo o ausente, dentinogénesis imperfecta. Eso es algo que los médicos nos olvidamos siempre de mirarle los dientes a la gente. O sea, los dientes pareciera ser algo de los dentistas, pero en realidad forma parte de la semiología el ver los dientes. Y pueden tener también pérdida auditiva, porque ahí también en el oído tenemos ligamentos y tenemos huesitos. Las características de la osteogénesis imperfecta representan un continuo, desde formas muy graves, como les mencionaba antes, que se ven con muerte al nacimiento, hasta formas leves que pueden iniciarse en la edad adulta. A veces son discapacitantes, o sea, a veces son mortales, a veces son discapacitantes y a veces pasan prácticamente desapercibidas. Las fracturas pueden ocurrir en cualquier hueso, pero obviamente van a ser más comunes en las extremidades, que son las que soportan más peso. Y la dentinogénesis imperfecta, como para que la tengamos en cuenta, se caracteriza por dientes grises o marrones que pueden parecer translúcidos o desgastarse y romperse fácilmente, ¿sí? A tenerla en cuenta. Estas son las formas clásicas que se describen. Hay una forma clásica no deformante, que es una forma leve, una forma perinatal letal, una deformante progresiva, que es el caso de la bebé que les mostraba, y una que es variable, que les digo de inicio en el adulto, que a veces es realmente muy leve, pero es un continuo, dependiendo de qué, del grado de compromiso que tenga la proteína con la mutación que ha tenido el colágeno. Acá volvemos a la pacientita. Entonces acá lo que teníamos era una mutación del gen de la cadena alfa 1. ¿Sí? Una forma de osteogénesis progresiva, deformante, porque a medida que se va moviendo con el solo movimiento se producen fracturas, y cuando hace la reparación hace esos callos que son callos muy grandes y el hueso se va deformando, ¿sí? Y como bien dijeron ustedes, hay compromiso del molde cartilaginoso, hay compromiso del hueso porque la matriz ósea que se forma es anormal. Y como hay compromiso del cartílago, no tenemos crecimiento. Bueno, este es un cuadro rarísimo, es una enfermedad poco frecuente, ¿sí? Alguna vez pueden llegar a verla, pero ahora les voy a presentar otra, que esta es de alta prevalencia, ¿sí? Y esto es como para revisar algunas cosas que estuvimos viendo y que van a ver la semana que viene. Esta sí es de alta prevalencia, que es la osteoporosis. No tiene una definición muy precisa. La osteoporosis es una enfermedad que se presenta en el adulto y se caracteriza por una disminución de la masa ósea y una alteración de la microarquitectura ósea que condiciona un hueso frágil que se fractura con mayor frecuencia. Cuando hablamos de masa ósea baja, a diferencia de lo que pasa en chicos, que lo que hacemos es hacer radiografías, acá se pueden ver radiológicamente, pero hay otro estudio que sirve para medir la densidad ósea que se llama densitometría. Entonces se basa también en los niveles de densitometría. Y se produce, digamos, el fundamento de esto es una alteración de la microarquitectura ósea, en especial de las corticales, pero en especial también de lo que es el hueso esponjoso. El hueso es frágil y incrementa el riesgo de fracturas, igual que en el otro caso, nada más que esto es un problema del adulto. Tendría que haberle puesto una radiografía normal para que vean, pero fíjense, es como la otra, muy delgadita, las corticales, y hay una fractura. Esta es una muñeca, ese es un hueso del antebrazo,
Y fíjense acá, en las vértebras pueden aparecer fracturas, pero a veces son microfracturas que llevan a aplastamiento vertebral. ¿Sí? Acá claramente es muy poco densa las vértebras. Y en este caso, que es de un paper, lo que se hace acá es, se ve la arquitectura ósea con un trabeculado como grande, ¿sí? Que es lo que le da esa fragilidad. Esta es una mujer, ¿sí? Porque es más frecuente en mujeres. Entonces esta sería una postura normal, y es como con la edad, ¿sí? Se va cambiando esa postura porque se va alterando la arquitectura de las vértebras. Entonces, en general, el cambio ocurre después de la menopausia, en las formas que son más comunes, en las que más conocemos, y hay otras formas que son muy precoces, que pueden ocurrir a edades menores, digamos, que son obviamente las más graves. No da síntomas, o sea, nadie se entera que tiene osteoporosis, ¿sí? Hasta que se fractura. Pero a veces cuando produce la fractura ya pasó mucho tiempo. ¿Y esto qué les muestra? Esto que va, fíjense, esto qué representa. Como que pierde fuerza para sostenerse. Altura, tiene, puede ser también. ¿Qué cosa? Disminución de la altura debido a la curvación de la columna. Y el aplastamiento de las vértebras con las microfracturas. O sea, tiene todo eso. Hay pérdida de fuerza, hay pérdida de la postura normal y pérdida de la altura, ¿sí? La pérdida de fuerza también, fíjense, esta hipotonía abdominal que marca muy bien el esquema es lo que se va produciendo. Y está relacionado. Vamos a ver que una de las maneras de prevenir la osteoporosis es mantener la actividad física, mantener la actividad muscular, porque eso estimula el desarrollo del hueso. Bueno, entonces, el hueso tiene unas características. Bueno, esta es de la parte epidemiológica. Hace rato les mostré algo que era muy raro, les mostré algo que es muy frecuente, casi aceptado como que tiene que ser así, porque por la frecuencia que tiene, que vamos a ver que no tiene que ser así. Y decimos que se estima que alrededor del 33% de las mujeres de 50 años y más van a sufrir osteoporosis. La prevalencia de la osteoporosis va aumentando con la edad. En las mujeres entre 20 y 44 años es muy rara, por eso cuando la vemos también vamos a buscar a ver si no tiene alguna otra cosa. Pero en los 70, 80 años asciende hasta casi el 40%. En los varones las cifras de prevalencia son más bajas, lo que nos habla también de una predisposición genética por esta diferencia que hay en la presentación entre varones y mujeres. Digamos, nadie se entera hasta que no tiene fracturas, ¿sí? Eso es un poco lo que contamos acá. Y esas fracturas pueden consolidar bien o pueden consolidar mal, pueden ser recurrentes, pueden dar dolor, en el caso de las vértebras pueden dar compresiones de las raíces nerviosas y pueden ser discapacitantes por la fractura en sí misma o por el dolor. Y ustedes fíjense, capaz que alguno de ustedes tiene un episodio en la familia que dicen, o sea, la abuela andaba re bien, se fracturó la cadera y nunca más se recuperó, ¿sí? A veces en personas añosas, una fractura de cadera es el evento final que descompensa su estado general. Por eso se trata de prevenir la osteoporosis, prevenir las fracturas, y cuando se produjo la fractura, prevenir las consecuencias haciendo un reemplazo rápido, una cirugía rápida cuando es con corrección quirúrgica, y una vuelta a la movilización para que no se deteriore la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en realidad? Es que el hueso es un órgano muy importante que tiene muchas funciones. Rápidamente uno dice hueso y dice calcio y piensa en dureza, ¿sí? Pero también es un depósito de calcio. ¿Y el calcio qué funciones tiene en el organismo? ¿Se acuerdan? Lo van a sacar de una. Contracción muscular. Contracción muscular. Sí, ¿qué más? También, muy bien, ¿qué más? La liberación de sinapsis, exocitosis de conducción nerviosa, muy bien. ¿Qué otra cosa? La exocitosis de la vesícula cuando un neurotransmisor.
Exocitosis, bien, otra más. Es muy importante. Sí, dependiendo. Segundo mensajero dentro de la célula. Exactamente, muy bien. Si uno quiere decirlo más finito, dice, ojo, el calcio es el segundo mensajero, ¿sí? De muchas señales. Entonces, señales para exocitosis, muy bien, exocitosis fuera de la célula, por ejemplo, para secreción hormonal, neurotransmisores, para contracción muscular, del músculo en general, del músculo cardíaco, ¿sí? Y está reservado donde el gran reservorio de calcio son los huesos, ¿sí? Entonces, genial, muy bien, es de sostén, tejido de sostén, de protección y también es un reservorio de calcio, eso es muy importante. Entonces, si es un reservorio de calcio, yo tengo que poder disponer de ese calcio que está en el hueso rápidamente, ¿sí? Por eso hay todo un mecanismo que permite disponer de ese calcio rápidamente cuando bajan las concentraciones de calcio sérico. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero tengamos en cuenta que el tejido óseo es un tejido que está en permanente remodelación, o sea, se forma hueso y se resorbe el hueso. ¿Quién era la célula que formaba el hueso? Osteoblasto. Osteoblasto. ¿Y la que lo reabsorbe? Osteoclasto. Perfecto. En gente joven como ustedes, gente joven, sana, hay un equilibrio, ¿sí? entre la resorción, y entre la síntesis del hueso. Se calcula que al año hay un 10% de renovación del esqueleto y es imprescindible, digamos, para mantener las funciones del esqueleto y este proceso va reparando esas microfracturas que se producen. Esas fracturas que se llaman a veces por estrés, que son normales, pero si se van reparando rápidamente, no dan problemas. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la actividad del osteoblasto y del osteoclasto. Los osteocitos tienen que ver con esto, no se comprende muy bien todavía cuál es, pero intervendrían en lo que es la regulación de la actividad del osteoclasto. Capaz que está vinculado, se cree, con esos procesos de la reparación de esas microfracturas. Los osteoclastos son macrófagos, ¿sí? Son macrófagos diferentes, son macrófagos modificados, ¿sí? Y todo lo que es sistema macrofágico, vamos a ver que deriva de la médula ósea. De ahí salen estas células con capacidad fagocítica y se colocan en distintos tejidos. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de la microglía, cuando hablamos del hígado, hablamos de las células de Kupffer, cuando hablamos del tejido óseo, hablamos de los osteoclastos, ¿sí? O sea, vamos a ver que son células que se originan a partir de la médula ósea, en este caso es una célula multinucleada. Hay células que se pueden diferenciar a través de fusiones hacia los osteoclastos, células circulantes, y hay precursores osteoclásticos que están muy cerca de la superficie ósea. Es una célula grande, se ve muy bien, la van a ver cuando veamos las imágenes de tejido óseo, es muy grande, multinucleada, con un citoplasma muy acidófilo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Fíjense, acá tenemos el hueso que estaría en reposo, con sus células de revestimiento. Acá es cuando están los osteoclastos haciendo la resorción, y acá están los osteoblastos volviendo a formar el hueso, ¿sí? Entonces, este es un ciclo que se va manteniendo y el hueso se va remodelando a lo largo del tiempo. 10% de lo que se estima que puede ser en un año. Este es el osteoclasto, que vamos a hablar de él ahora, ¿sí? Que es una célula, como les decía, es multinucleada, tiene Golgi, retículo endoplasmático, y en su estructura es una célula polarizada, tiene una zona basal donde se ubican el sistema de endomembranas y las mitocondrias, y tiene una zona donde aparecen estas, parecieran vellosidades, ¿sí? Que, como todas estas prolongaciones de membrana, ¿qué función tendrá? Aumentar la superficie de absortivo.
Exactamente, aumentar la superficie de interacción, ¿sí? Entonces, de acá van a salir vesículas que se van a exocitar y estas vesículas van a tener enzimas que van a servir para la resorción ósea, ¿sí? Entonces, estas enzimas van a servir para degradar el hueso. Y los restos de hueso que se vayan acumulando, porque acá somos todos limpitos, los va a endocitar y los va a eliminar por esta región basal. Como acá va a haber bombas de protones que a partir del agua y del ácido a partir del agua y el dióxido de carbono se van a generar iones, se van a generar protones, hidrogeniones, va a haber una bomba de protones que va a bombear los protones hacia acá. Cuando veamos las técnicas histológicas para formar hueso, van a ver que hay una técnica que se llama de descalcificación para hacer el corte del tejido, que primero lo tienen que descalcificar y recién poder hacer toda la técnica histológica. Y hay otra técnica que se llama de desgaste. Bueno, esto lo que hace es, primero lo descalcifica, degrada, lo acidifica, con eso se va degradando la matriz ósea, los cristales de hidroxiapatita, se va a liberar calcio, fosfato y agua, y eso es lo que va a ser endocitado y sacado hacia el exterior. El calcio, el fosfato se vertirá hacia el torrente sanguíneo, por eso se activan los osteoclastos cuando se quiere liberar calcio rápidamente a la sangre. Y para evitar que toda la célula sufra, hay como una zona, ¿sí?, con filamentos de actina que se llama zona clara, que es como un sellado para que todo lo que está sucediendo acá no pase hacia el citoplasma. Y todos estos filamentos de actina van a servir para anclar al osteoclasto a la matriz extracelular. Entonces, pregunta que siempre hacemos, ¿y cómo es la estructura? Así me imito sola, miren, ¿cómo es la estructura del osteoclasto? Y ahí nos miran desaforados y nada, es un osteoclasto, hace la resorción de la matriz, hace la resorción del hueso, hasta ahí se alcanza. Pero miren todas las cosas que tienen para comentar, porque fíjense que ustedes pueden acá hablar de la exocitosis, pueden hablar del tipo de unión intercelular especial que son de tipo contactos focales entre los filamentos de actina, la matriz extracelular, este borde que se llama borde en cepillo, que hay una exocitosis y hay una endocitosis de tipo regulado, ¿sí? Miren todas las cosas que tienen para hablar. Sí. ¿Es una endocitosis o una transitosis? O sea, primero hay una exocitosis, ¿sí? Y después sí va a haber una endocitosis y una transitosis. Muy bien. ¿Sí? Porque lo que salga de los iones en general van a pasar por difusión hacia el capilar. ¿Tá? Hay transitosis y puede haber digestión de algún componente también. Entonces, la célula va a tener borde festoneado, la zona clara o zona de sellado y esa zona vasolateral donde va a estar la exocitosis del material digerido. Algo se puede llegar a degradar y algo se puede llegar a liberar por transitosis. Entre las enzimas que se liberan por exocitosis dijimos catepsina y metalosproteasas, que son capaces de digerir la sustancia fundamental y las fibras de colágeno, ¿sí? Antes, bueno, les había hablado de la acidificación. Una vez que terminan lo que están haciendo, tienen que entrar en apoptosis. Y los osteoblastos, algunos después que sinteticen entrarán en apoptosis y otros quedarán como osteocitos. O se transformarán en células de revestimiento, que son las que tapizan la superficie ósea. Ahora, todas estas células osteoblásticas, el osteoclasto no tiene receptores para los que son los estimuladores de la resorción ósea. Esos receptores están en osteoblastos y osteocitos. Por eso, la regulación de la actividad del osteoclasto es una regulación de forma indirecta, ¿sí? Y es una manera de coordinar los dos procesos, el de resorción y el de síntesis de la matriz ósea. Entonces, tenemos este esquemita. Los estímulos van a llegar al osteoblasto y el osteoblasto va a mandar una señal que se llama RANK-L. Acá va a encontrar en el osteoclasto, parece un Pac-Man. Ustedes son jovencitos para saber lo que es un Pac-Man, pero bueno, eso se parece. Entonces va a mandar una señal
que va a actuar sobre un receptor y ese receptor va a estimular la resorción ósea, ¿sí? Y como todo tiene una vía de entrada y una vía de salida, también hay estímulos que van a hacer que el osteoblasto libere una proteína que se llama OPG, es la sigla, u osteoprotegerina, o sea, protege el hueso, que va a tener el efecto contrario, que es el de inhibir al osteoclasto. ¿Quiénes van a estimular la síntesis de hueso? Perdón, la degradación del hueso, los corticoides, la vitamina D, la paratormona cuando se libera en pulsos cortos, y acción siguiente que estimula fundamentalmente, la más importante, la formación de matriz, también va a estimularlo al osteoclasto. Esto me parece que está un poquito al revés, son los, los estrógenos lo que van a hacer es estimular la liberación de osteoprotegerina para inhibir la acción del osteoclasto. Por eso, en la menopausia, cuando se produce la caída hormonal, se pierde este estímulo y entonces se produce un aumento de la resorción ósea. Al mismo tiempo, los estrógenos ejercen una acción negativa sobre el osteoclasto para la liberación de rank L, o sea que cuando a las mujeres nos bajan los estrógenos, tenemos estos dos fenómenos que llevan a la estimulación del osteoclasto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, pero entonces, supongamos que ustedes tienen una mujer de 60 años, que con esto que vimos hasta acá, que tiene osteoporosis, ¿ustedes qué dirían que le podrían dar como tratamiento? ¿Estrógenos y calcio? Le van a dar la parte nutricional, como ustedes decían, ¿sí? Le vamos a dar calcio, le vamos a dar vitamina D para ayudar a fijar el calcio al hueso, ¿sí? Vamos a evitar los corticoides y le podemos dar suplementación con estrógenos o con algún medicamento que tenga alguna situación similar, alguna acción similar o alguna acción sinérgica que pueda llevar al estímulo de la inhibición del osteoclasto, ¿sí? Después, bueno, hay células del sistema inmune que son capaces de liberar rank L y por ejemplo, en procesos inflamatorios y estimular la diferenciación de los osteoclastos. Bueno, la vitamina D porque aumenta la síntesis de calcio, ¿sí? La liberación de calcio a la sangre. Pero también como aumenta la absorción de calcio, nos interesa dar vitamina D, ¿sí? Pero bueno, con el esquemita uno va entendiendo cómo puede dar, qué medicamentos podría uno eventualmente dar, ¿sí? Bueno, los osteoblastos también pueden sintetizar citoquinas, que son mediadores del sistema inmune, que promueven la resorción del hueso, y moléculas pequeñas como el óxido nítrico, que también pueden ejercer acción sobre la actividad osteoclástica. Sí, me preguntaban. Bueno, escuché una vocecita. Esto lo vamos a ver más adelante. Sí, perdón. Yo quería hacer una consulta. En el gráfico anterior están los corticoides y está incluida la vitamina D. La vitamina D favorece para la resorción de calcio, pero los corticoides la desfavorecen. No, la vitamina D tiene una acción que tiende a liberar calcio, ¿sí? Tiende a liberar calcio a la sangre. Pero así como estimula los osteoclastos, también estimula lo que es la absorción de calcio, por ejemplo, de los alimentos. ¿Y los corticoides? No, los corticoides lo que van a actuar es aumentando la resorción la resorción del hueso. Por eso los tratamientos prolongados con corticoides, una de las cosas que hace es favorece la osteoporosis. Gracias. ¿Sí? La vitamina D tiene dos efectos, por eso, ¿sí? El objetivo de la vitamina D es llevar calcio a la sangre. Bien, aumentar el calcio, mantener el calcio en la sangre, pero para eso trata de liberarlo del hueso, pero al mismo tiempo lo que hace es aumentar la absorción de calcio, con lo cual, si
si uno tiene calcio de la dieta, va a predominar el efecto beneficioso de la vitamina D con la absorción del calcio de la dieta. ¿Me siguen? Que es lo que hablábamos hace un ratito cuando ustedes decían hay que darle calcio también. Bien, gracias. Bueno, entonces, la osteoporosis, ¿qué es? Es el resultado de una alteración en el remodelado óseo que siempre es debido a un desequilibrio entre la formación y la resorción ósea, con predominio de la resorción, y esto va a conducir a la pérdida de masa ósea y al desarrollo de todas esas alteraciones microestructurales del hueso esponjoso que habíamos mencionado antes. Entonces, fíjense, este es un esquemita de algunos de los medicamentos, porque imagínense la cantidad de investigación que hay en esto, porque es una enfermedad de alta prevalencia. Esto es lo que vimos hasta hace un ratito, que decíamos, bueno, la zona basal, la zona del cepillo, la zona de anclaje o zona clara, acá está sobre el hueso, acá están las vesículas haciendo la exocitosis, acá está la bomba de protones, acá hay una bomba de cloro que no la mencioné pero que también existe. Estas son cadenas, ¿sí?, de señales que se van emitiendo. Y fíjense, ¿qué es lo primero que se les ocurrió? Un anticuerpo, este signito siempre de un anticuerpo, que bloquee al arranque L, que era la señal que actuaba sobre el receptor y que estimulaba el funcionamiento del osteoclasto, ¿sí? Fíjense, entonces, ¿qué tratan de hacer? De bloquear el ligando. Otro que trata de hacer, que se llama odonacativ, ¿sí?, inhibe una de las enzimas del lisosoma para evitar la resorción ósea, o sea, no inhibe la función de todo el osteoclasto, sino de una de las enzimas, ¿sí?, que es la catepsina. Y este otro, ¿qué es lo que hace? Saracatinib va a bloquear otra de las enzimas, ¿sí?, que vamos a tener acá, otra de las señales que es SRC, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tratan de encontrar? Son señales, bloqueo de señales, bloqueo de enzimas o bloqueo del osteoclasto, además de lo que ustedes contaban, ¿sí? Entonces, estos son dos afichitos. Fíjense, osteoporosis prevención, no me acuerdo de dónde lo saqué, no lo llego a ver acá, me parece que es español el afichito, pero hay un montón, ¿sí? ¿Cómo prevenimos la osteoporosis? Entonces dice, bueno, hay factores genéticos, pero fíjense que tenemos que cuidar la dieta y el ejercicio que tienen influencia en el desarrollo óseo. El hueso se modela desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, alcanzando la máxima fuerza a la mitad de los 20. O sea, digamos, entre los 20 y los 40 es como el pico del desarrollo del equilibrio que le decía, balance negativo, o sea, un balance equilibrado, un balance neutro entre lo que es la resorción y la síntesis de hueso. Nunca es demasiado temprano para empezar a cuidar la salud ósea. Un aumento del 10% del pico de masa ósea en la infancia reduce el riesgo de fractura osteoporótica en la vida adulta hasta un 50%. Fíjense lo que está planteando. La osteoporosis es de los adultos mayores, pero el cuidado que uno dé en la infancia es importante para lo que va a ser la vida de este adulto, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Fíjense, son chiquitos que están bailando en movimiento, los chicos siempre se mueven, entonces favoreciendo la actividad física de los niños, cuidando la nutrición, o sea, todos los factores que favorezcan la edad, tanto la síntesis de hueso como vitaminas y movimiento desde la infancia. Consumo de calcio, ustedes lo mencionaron, uno dice hueso y dice calcio, ¿sí? Eso es lo que está bien metido en la cabeza de la población, no sé si está tan metido lo que es la actividad física. El consumo de proteínas, evitar dietas con bajo aporte de proteínas. El bajo peso corporal es un fuerte factor del riesgo para el desarrollo de osteoporosis. Esto es válido tanto, acá le ponen una adolescente bien esbelta, pero esto es válido tanto cuando hablamos de niños con desnutrición como cuando hablamos de adolescentes o adultas jóvenes que tienen trastornos nutricionales, ¿sí? El ejercicio. Acá le ponen justo pesas, pero por ahí es conveniente un ejercicio más aeróbico. El ejercicio desarrolla huesos fuertes en la juventud, previene la pérdida de masa ósea y mantiene la fuerza muscular. La fuerza muscular, al mismo tiempo, hace que sea mejor la marcha, sea mejor la postura, y esto, el manejo del cuerpo, previene el riesgo de caídas en los ancianos, ¿sí? Y aumenta la calidad de vida. Fíjense, si ponemos todo esto
tendríamos que arrancar otra vez desde la infancia y de la adolescencia. La vitamina D, que hablábamos, ¿sí? Porque aumenta la absorción de calcio de la dieta y evitar el tabaquismo, no exponer a los niños al humo del tabaco, y los adultos deben evitar fumar. Fíjense, uno dice tabaquismo y lo asocia inmediatamente con cáncer de pulmón. Con suerte lo asocia poco, pero fíjense también que se asocia con una discapacidad, entre otras cosas por osteoporosis. Y evitar las bebidas alcohólicas, que no se sabe bien cuál es el mecanismo, no solamente porque uno pierde el equilibrio, pero aparece el consumo de alcohol, aumenta el riesgo de osteoporosis. Bueno, este es otro afiche, este sí es de Madrid. Fíjense, este es el hueso esponjoso normal, este es el hueso esponjoso osteoporótico, ¿sí? Les habla de factores de riesgo, acá le habla de otros factores de riesgo. Fíjense, ser mayor, ser mujer, tener fracturas, tabaquismo, sedentarismo y caídas, obesidad, hipovitaminosis D, bajo peso, o sea, los dos extremos son malos, dieta sin control y estados carenciales. Manera de prevenir: dieta equilibrada, ejercicio, tomar sol con protección, no fumar, no tomar alcohol, y acá ya cuando uno tiene la osteoporosis, prevenir caídas, retirar objetos que entorpezcan al andar, buena iluminación, las agarraderas en la ducha, barandillas en escaleras, calzado bien ajustado, y los medicamentos, ¿sí? No solo los corticoides que hablábamos antes, que a veces uno los necesita y los tiene que tomar, sino aquellos que deprimen el sensorio. Ansiolíticos, darle ansiolíticos a un anciano cuando el anciano se levanta 4 veces de noche para ir al baño, no parece ser tampoco una buena idea, ¿sí? Entonces eso como que hay que balancear. Bueno, como les decía, les presento los casitos como para que ustedes lo tratemos de relacionar con algo que sea un poco menos monótono y que les plantee dudas. Pero en sí lo que... ¿Qué cosas preguntamos? ¿Qué cosas nosotros preguntamos habitualmente? ¿Sí? Las cosas que nosotros preguntamos habitualmente en los exámenes. Disculpame un segundito, perdón. Hola. Sí, sí. Sí. ¿Tiene obra social? Perdón, pero una llamadita que podría ser del hospital. Me aparecen los números privados que lamentablemente los tengo que atender. Bueno, lo que les decía es, ¿qué cosas preguntamos? Decirle, bueno, a ver, ¿cómo, esto que les decía, cómo es la síntesis? Cuando uno pregunta, a ver, contame un poquito cómo es la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden contar la síntesis del colágeno, o al revés, le preguntamos cómo es la síntesis de colágeno. Y entonces ustedes nos cuentan la síntesis de proteína y las particularidades que tiene el colágeno. O cómo está formada la matriz extracelular, y entonces ustedes nos hablan de cómo es la sustancia fundamental. Hasta ahora creo que nadie en un examen, más de 100 exámenes, nos ha contestado cómo está formada una matriz extracelular, o cómo está formada la sustancia fundamental. Son preguntas bastante sencillas, o sea, bastante importantes, ¿sí? Y es bastante obvio que es importante saber cómo está formada una matriz. Pero también el hecho de poder
saber, cuando uno habla de osteoporosis, de qué está hablando, ¿sí? O sea, uno se puede aprender esos ejercicios que yo les mostré, y eso lo puede hacer un médico, se puede aprender un agente sanitario, lo puede aprender un enfermero, lo puede aprender un auxiliar. Pero el médico, uno que espera, que sepa por qué está diciendo cada una de esas cosas que ponen en la fichita. Que cuando da pamidronato, cuando da algún medicamento para la osteoporosis, sepa en qué lugar está actuando y con qué cosa va a interactuar. Que cuando doy corticoides, pueda poner en la balanza costo-beneficio cuánto tiempo voy a dar el corticoide y qué efecto colateral puede tener. Que cuando doy una clase de educación para la salud y soy pediatra, ¿sí?, tengo que saber por qué es importante la nutrición en los chicos y qué consecuencias puede traer para más adelante. No es solamente pesarlo y ver si está en el percentilo 50 o en el percentilo 3. Entonces, uno se puede aprender las cosas que tiene que hacer más o menos de memoria, o puede saber por qué hace cada cosa que hace. Cada vez que recetan un medicamento, puedo decirles, ustedes capaz que no sean médicos clínicos o endocrinólogos o médicos de familia que receten medicamentos para la osteoporosis, pero capaz que tienen una mamá, una tía, una abuela, ¿sí?, que tiene la bolsita de medicamentos y poder saber dónde está actuando cada una de estas cosas. Lo mismo con el colágeno, o sea, no pensar que el colágeno solamente es un relleno que se usa en cirugía estética. ¿Sí? Hay enfermedades relacionadas con colágeno, ahora mencionamos algunas que están relacionadas con el colágeno 1, después a lo largo de la cursada vamos a estudiar como ejemplos otras enfermedades que son poco frecuentes, que están vinculadas con el colágeno 4, con el colágeno 5, ¿sí?, que vamos a ir mencionando como ejemplo. Entonces, la visión que ustedes tienen que tener es de la descripción histológica, el hueso, las ostionas, los osteoclastos como son, cómo es el cartílago, hasta la descripción molecular, ¿sí? Pueden aprenderse la fichita de memoria y repetirlo, o pueden entender por qué sale cada una de las cosas que están indicando ahí, ¿sí? Vimos una patología rara, que es la osteogénesis imperfecta o enfermedad de los huesos de cristal, como se le llama comúnmente, y vimos otra que es muy prevalente, que es la osteoporosis, ¿sí? Vimos la relación que hay con el tejido, en una con la formación del tejido óseo y en la otra con lo que son los procesos de remodelación del hueso. Y ustedes imagínense lo que puede ser una persona con osteogénesis imperfecta, ¿sí?, que ingresa a la menopausia. Imagínense la osteoporosis que desarrolla, que existen también, ¿sí? Así que bueno, ¿preguntas? Profe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Ya que la mencionó la osteogénesis imperfecta, que personalmente es una enfermedad que me llama mucho la atención porque la vi en una película y de ahí que... También, aparte de los huesos, ¿no?, de una fragilidad casi excesiva, por no decir excesiva en los huesos, ¿no presentaría también problemas en la piel, considerando que lo que falla, si no mal recuerdo, es el colágeno 1? Sí, pero no tiene... Sí, está buena la pregunta. Lo que tenemos de forma característica son las escleróticas, que es la parte blanca del ojo, que pueden ser grises o azules, por ejemplo. ¿En alguien con esta enfermedad? Sí, y después la piel puede ser un poco más quebradiza, ¿sí?, pero la piel se afecta mucho más en las enfermedades del colágeno 2, ¿sí?, que ahí podemos tener una hiperlaxitud de la piel y podemos tener estrías en la piel. No es tan llamativa en esta, ¿sí?, no es tan característica. Puede tener problemas de fragilidad en la piel, pero no es tan característica. Sí, de las mucosas, en las formas graves, que puede tener sangrado respiratorio, sangrado en mucosa, son mucosas muy frágiles. ¿Y en los de osteogénesis imperfecta? En las formas graves, sí, en las formas que son letales graves, ¿sí? No tanto en la piel, la verdad que en la piel no se ve tanto. Muchas gracias. Sí, en colágeno 2 se ve mucho más compromiso de piel. Una consulta con respecto a las personas que se han hecho, por ejemplo, cirugías bariátricas, mangas gástricas. Yo tenía entendido que también aumentaba la fragilidad ósea. Sobre todo por los aspectos nutricionales. Primero porque vieron que uno de los cuadros que veíamos era que la obesidad aumentaba el riesgo de fragilidad, ¿sí? Y después cuando se hace una cirugía bariátrica donde se altera lo que es la fisiología digestiva normal, hay que tener
se altera la fisiología digestiva y al mismo tiempo se alteran los volúmenes que esa persona va a empezar a comer. Entonces, por eso tiene que tener como un seguimiento nutricional muy, muy estrecho, ¿sí? Porque va a comer menor volumen y ya tiene un factor de riesgo previo que era la obesidad. Y por eso son cirugías que, antes de ir a una cirugía bariátrica, es más que una cirugía. O sea, hay que tener todo un cambio de conducta previo, ¿sí? Eso es lo que uno debiera hacer. Tiene que tener todo un cambio de conducta previo en cuanto a nutrición, en cuanto a actividad física, todo lo que estamos hablando, previo a la decisión de hacer la cirugía. Y si reúne todos esos requisitos, recién se va a la cirugía, porque de ahí en más también sigue con ese cambio de vida. Si vuelve a comer como comía antes o deja la actividad física, vuelve al punto de partida. Y es una cirugía que por sí misma no está exenta de riesgos y de desequilibrios metabólicos. Por eso es un trabajo previo muy importante que se debe continuar después de la cirugía. Súper, muchas gracias. ¿Sí? Había una pregunta sobre una duda de un TP. No tenés micrófono, ¿no? Porque no la puedo... A ver si lo puedo recuperar al chat. Donde habla de la síntesis de procolágeno, ¿qué sucede con el mensajero? No sé bien cómo es la pregunta. Pero básicamente es... ¿Te escucha? Lo que hablamos. Sí. De última la leo. Sí, por favor. Bien, dice, indique dónde ocurre la síntesis del procolágeno y cómo se direcciona el ARN mensajero. Bueno, ahí ustedes tienen que hablar, vuelvo a lo mismo, no es muy difícil, es como se direcciona un ARN mensajero de una proteína que va a ser de exportación. Entonces vos tenés un péptido señal, a eso se refiere, ¿sí? Es síntesis de proteína. Tiene un péptido señal que va a determinar que cuando se empiece la síntesis se ha detectado como que se tiene que unir al retículo endoplasmático rugoso, ese ribosoma en cuestión, porque es una proteína que va a ser una proteína de exportación. Sí, Gonzalo, se parece rara la pregunta, pero en realidad se refiere a eso. Ah, sí, gracias. Sí, se refiere a eso, ¿bien? Entonces se va a direccionar por por la secuencia que va a tener, pero eso se va a dar cuando tenga su péptido señal. Ahí pueden contar también cómo atraviesa el complejo de poro, y atraviesa el complejo de poro como cualquier ARN mensajero, ¿sí? Que está unido a proteínas, y ahí pueden hablar de las exportinas que se van a unir y van a hacer que atraviese el complejo de poro. Bien, o sea, es síntesis de proteína general, no tiene nada. ¿Alguna otra duda? Una pregunta. Sí. ¿Qué relación tiene el tabaco con la osteoporosis? Lo busco un montón, igual que lo del alcohol, ¿sí? Es una asociación que está vista, pero hay hipótesis, pero no sabemos bien con certeza cuál es qué mediador químico o qué sustancia es la que está interfiriendo. Se sabe que hay una asociación entre el hábito de fumar y un aumento del riesgo de osteoporosis. Bueno, gracias. ¿Sí? Hay muchas cosas que, por ejemplo, hay una cosa que es muy conocida, que la dieta, ustedes la deben haber escuchado, que la dieta mediterránea es como protectora del cáncer de mama. Entonces después salen las especulaciones, ¿qué cosa de la dieta mediterránea será protectora y será el aceite de oliva? Es una de las hipótesis. O sea, no se sabe en realidad, pero se sabe que tiene algún efecto protector, que no sabemos cuál es esa dieta con respecto a lo que es el cáncer de mama, como para darles un ejemplo. De asociaciones que conocemos que existen, pero no sabemos bien cuál es el fundamento, ¿sí? Por lo menos por ahora. ¿Otra pregunta? Profe, tengo una duda con la síntesis de colágeno. Sí. ¿El pre-procolágeno es lo mismo que el procolágeno? En general, el pre sería como la cadena sola, ¿sí? El pre-pro. Y el pro es cuando tenés armada
esa hélice que tiene todavía la cabecita de amino y la colita de carboxilo. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, profe. Claro. En general, si uno se acuerda del proceso y dice cadena simple, se arma la triple hélice, es mejor. Después van a encontrar otros términos como tropocolágeno, ¿sí? Pero si ustedes, después como uno se puede confundir, entonces es más fácil decir la cadena simple, que es una alfa hélice, después que se arma la triple hélice y van contando el proceso, ¿sí? ¿Profe? Sí. Perdón, entonces el preprocolágeno sería una hebra simple y el procolágeno sería la triple hélice. Claro. ¿Y el tropocolágeno? Porque la primera vez que creo que lo leí en el blanco aparecía como tropocolágeno. Por eso les digo, por eso les digo, o sea, ustedes lo pueden encontrar, a ver si encuentro acá el esquemita y les muestro. En un segundito. Van a encontrar nombres variados. Por eso, si ustedes se acuerdan cómo es el proceso y que es una... Bueno, en alguna de las crisis lo borré. Sí, no, esta no la... Esperen que les voy a compartir esquemitas. Después hay nombres que van perdiendo uso, ¿sí? Fíjense, acá el preprocolágeno es la cadenita simple, ¿sí? Que es lo que creo que antes se le llamaba el tropocolágeno. Cuando se produce el ensamble, ahí tienen el procolágeno, ¿sí? Y la molécula de colágeno es cuando se produce el corte ya en la bahía. Este es el esquema más nuevo. Y el otro esquema que les había mostrado antes, este es un esquema más viejo, pero sí, también le llama, no aparece el tropocolágeno también. Están las cadenas alfa. Fíjense, acá no habla de preprocolágeno. Aparece las cadenas alfa y la molécula de procolágeno. Sí, así que bueno, preprocolágeno, cadena simple, que era lo que antes se le llamaba tropocolágeno. Pero con que ustedes cuenten el proceso, aunque no se acuerden el nombre, está bien. ¿Otra pregunta? Bueno, seguimos el jueves que viene. Si ustedes tienen algún tema en particular que quieran que lo tratemos, ¿sí? De algún caso que tengan o algo que quieran que lo indaguemos y lo integremos así como lo estamos haciendo, ustedes pasan un mensajito por Pedco y lo armamos, ¿sí? Esto era un poco para introducirlos porque van a empezar a leer tejido óseo como para que puedan retener ahora cuando estudie algunos conceptos que son importantes. Por eso nos anticipamos un poquito, ¿sí? Así que bueno, les agradezco la paciencia y nos vemos en la semana. Profe. Sí. Le hago una consulta. En PEPCO, en la carpeta de tejido óseo, solo aparece la guía. ¿No hay teórico de esta clase? Sí, lo vamos a subir. ¿Sí? Estoy esperando que me lo dé un profe y si no lo grabo yo el fin de semana. Ahora me olvidé de grabar, perdón. No hay drama, gracias, profe. No tengo hecha la gimnasia del grabado, pero si no lo sube, lo vamos a subir, ¿sí? Sí, le subo este Power, no hay problema, ¿bien? Y yo trato de subirles, cuando son clases mías, les subo un PowerPoint, porque es más fácil leer el PowerPoint por ahí para repasar que escuchar todo, en YouTube y el link en el Drive, ¿sí? Para que ustedes se manejen. Y bueno, si no me lo pasa este profe, lo grabo yo el fin de semana y se lo subo, ¿bien? Así que bueno, nos comunicamos, chicos, hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Propongan temas, si ustedes quieren, propongan. Gracias, profe. ¿Sí? Hasta luego. Bueno.
Profe, un tema sería el queloide. Se me ocurre que por exceso de colágeno hay un desorden ahí. Sería bueno que explicaras después. Bueno, dale, lo buscamos. Lo buscamos y lo armamos, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Todavía no vimos pie el ojo, pero bueno. Dale, ahí lo buscamos. Hasta luego, chicos.